Ok, chicos, procedo a compartir pantalla. Por favor, me indican si pueden observar la presentación. Buenos días, profe. Sí, Ok, gracias. Buen día. Iniciamos entonces, jóvenes. El siguiente tema corresponde a lo que es el método Delphi. Nos dice que este método abarca mucho más que ubicaciones de una sola instalación, minimización del tiempo de viaje, distancias entre puntos de demanda y oferta, minimización de costos, ¿sí? Entonces, este método se utiliza en cualquier tipo de ramo en lo cual sea necesario a la hora de llevar a cabo una decisión o tomar una decisión con respecto a ya sea una localización, una instalación o incluso algún tipo de estudio de mercado, algún tipo de lanzamiento de un nuevo producto o alguna innovación de un producto. Entonces, por eso nos menciona que esto abarca mucho más. Podríamos decir que de los tres métodos cualitativos, este método es el que es un poco más completo y podría decirse que se considera semi cualitativo. Y ahorita vamos a ver por qué. Es aplicado en situaciones más complejas de problemas de ubicación y distribución de planta. ¿Ok? Nos dice que cuando no solamente tenemos un detalle o una decisión o una posible estrategia para podernos encaminar hacia un punto, no solamente trata temas normales, sino también algo más complejo, ¿sí? Se puede lanzar a momentos o a grupos de personas los cuales se consideran importantes y a lo mejor hasta se puedan llevar a cabo algún tipo de consenso donde se toman decisiones cruciales. Se identifica así tendencias, desarrollo y oportunidades, así como los puntos fuertes y débiles de la organización. Es algo así como que cuando pues, se unen o se juntan como grupo o equipo para llevar a cabo una actividad y se empiezan a determinar o a comentar ciertas tendencias, oportunidades, puntos fuertes y débiles. Recuerdan lo que es la definición o lo que es el tipo de herramienta llamado análisis FODA. El análisis FODA corresponde a un tipo de acrónimo correspondiente a cada una de las letras que corresponde a la palabra FODA, ¿sí? Recuerden que es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces, si hacemos una analogía con esta herramienta a lo que es el método Delphi, hay cierta similitud, porque aquí se trata de que al momento de unirnos, veamos tendencias, oportunidades, puntos fuertes y puntos débiles, ¿sí? Digamos que es una especie de consenso donde nos unimos y evaluamos o diagnosticamos cómo se encuentra la empresa en esos momentos. Dice también que este método Delphi es una técnica prospectiva para obtener información esencialmente cualitativa, pero precisa acerca del futuro. Recuerden que la palabra prospectiva nos habla de de caminar hacia adelante. En este caso, de caminar hacia el futuro. Entonces nos sirve para analizar cómo hemos actuado de un tiempo hacia atrás, cómo nos estamos comportando en el presente y también nos sirve para que en determinado analizar el pasado con el presente, pensar cómo nos va a ir en el futuro, ¿sí? Entonces recuerden que lo que a las empresas les gusta o su característica principal es preguntar o saber cómo se van a ver en 5 años, cómo se van a ver en 10 años, en 15 años, tener una visión, ¿sí? Recuerden que por eso al llevar a cabo una empresa o a llevar a cabo algún tipo de proyecto, siempre se solicita que ustedes coloquen misión, visión y valores, ¿sí? Misión, ¿cuál va a ser nuestro quehacer? ¿A qué vamos a comprometernos? Visión, ¿cómo nos vemos dentro de un tiempo determinado? Y valores, obviamente, ¿qué valores vamos a recalcar dentro de nuestra organización? ¿Sí? Entonces, esta técnica sirve para llevar a cabo nuestra visión. Algo que caracteriza jóvenes a otras organizaciones que quizás no son nacionales, sino pertenecen a un ramo internacional o de otro país, es que ellos se ven a futuro e incluso planean hasta dentro de 20, 30 o hasta incluso 50 años.
Si nosotros analizamos eso es cómo analizar o cómo pensar hasta ese tiempo, si yo como profesionista voy a empezar a laborar en esa empresa y quizá a lo mejor no me alcance la vida para poder llegar a cumplir esa visión de 50 años. Entonces, ellos ya tienen la filosofía o dentro de sus valores que si obviamente yo me voy a proyectar a 50 años, pero yo no estoy diciendo que yo voy a llegar hasta ese tiempo. Quiere decir que la persona o personas que sigan después de mí deben de seguir conservando esa misma visión. Y eso es lo que hace que una empresa trascienda y se vuelva importante o se vuelva súper impactante en lo que es en el mercado global a comparación a una empresa que la que conocemos comúnmente. Entonces, esa es la visión. Todo depende de una visión, ¿sí? Cómo vamos a vernos en el futuro. Y en este caso, el método Delphi nos sirve para eso. Nos dice también que consiste en solicitar de forma sistemática las opiniones de un grupo de expertos, pero prescindiendo de la discusión abierta, lo que permite evitar inconvenientes de esta. Es decir, dentro de un grupo de personas que puede llegar a ser algún tipo de mercado objetivo o algún tipo de grupo de personas de una empresa, se solicita de forma sistemática, es decir, de forma evaluativa, formativa, pensando los perfiles de cada uno, las opiniones de ciertos expertos, es decir, elegimos los que consideremos que sean mucho más expertos y que dominen el tema. Entonces, se prescinde de discutir y así evitamos inconvenientes. Es decir, yo no voy a empezar a discutir una opinión que diga alguna persona, sino simplemente escucho, ¿sí? Y escucho y si me llegan a pedir la opinión, ¿qué opino? Pues soy sincero, soy realista y digo mi opinión. Pero eso no quiere decir que a la hora en que se tome una decisión, esa opinión de la persona sea muy importante o pueda llegar a quedar como posible estrategia. Sustituye el debate directo por un programa cuidadosamente elaborado de preguntas recogidas en un cuestionario enviadas a los distintos expertos. Es decir, para una primera instancia se escogen a los expertos. Posteriormente se lleva a cabo un tipo de cuestionario para preguntarles cosas importantes a estas personas y así tener respuestas tendientes a ser uniformes. Es decir, ¿por qué tendientes? Porque a lo mejor el cuestionario que nosotros mandemos sean preguntas abiertas y esas preguntas abiertas nosotros sabemos ya que son aquellas donde preguntamos algo y podemos obtener cualquier respuesta de la persona receptora de dicha pregunta. En cambio, una pregunta cerrada es aquella donde ya hago que la persona me limite a dos o más posibles respuestas. ¿Sí? Entonces, nos dice que aquí la siguiente etapa o la siguiente parte sería elaborar preguntas recogidas de un cuestionario para enviarlas a los distintos expertos ya previamente seleccionados. Además de la ausencia de contacto directo entre los expertos consultados, se mantiene el anonimato de los mismos. Es decir, en algunas instancias se le pide que, por ejemplo, a lo mejor yo estoy estudiando ingeniería industrial, entonces yo quiero saber el punto de vista de mis maestros acerca de a dónde me ven a futuro, a lo mejor me analicen y pedirles a cada uno de ellos, obviamente, a previamente seleccionar a los que yo considere que sean más importantes en mi formación, los escojo y les notifico y les digo si pueden contestar ciertas preguntas. Esas preguntas me van a servir a mí para poderme ver, tener una percepción de cómo me ven a mí como un estudiante o como un posible ingeniero industrial. Entonces, yo selecciono a mis maestros, les mando esas preguntas y no necesariamente un maestro va a saber que otro maestro lo contactaste. ¿Por qué? Porque aquí te pide que si de manera opcional que conserves el anonimato de tus expertos consultados, porque aquí no interesa tanto quién te dice algo, sino interesa lo que te dice, porque es lo que vas a tomar en cuenta en esta decisión con el método Delphi. Introduce un procedimiento de realimentación de las respuestas dadas en un primer momento, ¿ok? En este caso,
lanzamos las preguntas a los expertos, que a lo mejor no se van a conocer entre todos, pero una vez ya lanzadas esas preguntas, yo voy a tener una realimentación, es decir, a lo mejor aquí yo como la persona que necesito esa respuesta, les pido a todos ustedes, por favor, me contesten unas preguntas, yo las empiezo a analizar y empiezo a decir, bueno, una persona me comenta que las clases deben de ser en la tarde y a lo mejor a mí me gusta su respuesta y la comparto con todo el grupo y empiezo a realimentar, ¿sí? Y realimentando, ¿qué significa? Obviamente, tratando de analizar cada una de ellas y empezando a llegar a acuerdos. También nos mencionan que los expertos pueden ser preguntados sobre las razones que tuvieran para manifestar determinadas opiniones. Es decir, se les pregunta y también se les pide la razón por la cual manifestaron sus opiniones. Es decir, como las actividades que les he dejado. Elijan el lugar y me dicen el por qué. O sea, me dan su respuesta y pueden manifestar la opinión de por qué, la razón por la cual dieron esa opinión. ¿Sí? Chicos, si pueden apagar por favor su micrófono, escucho por ahí un ruido de modo que a lo mejor no interrumpa a los demás compañeros. Ok, gracias. Presentar un resumen del conjunto de razones invitándole a reconsiderar y revisar las estimaciones que hizo. Es decir, una vez que yo ya pregunté, les hago la pregunta ahora yo de que me den la razón por la cual dieron esa opinión. Una vez que me den esa razón, se hace un resumen con todas esas razones y se exponen las razones al grupo, ¿sí? Y obviamente reconsideramos, quitamos, colocamos, mejoramos, sintetizamos, combinamos todo lo que se diga de modo que todo sea para bien. El interrogatorio y la retroalimentación pueden estimular a los expertos con el fin que consideren aquellos factores que pudieran haber sido pasados por alto en una primera reflexión. Es decir, aquí está la razón, jóvenes. Si ustedes se lo preguntan, ¿por qué hacer tanto? ¿Por qué primero elijo a mis expertos? ¿Por qué luego mando cuestionarios? ¿Por qué tengo que hacer una retroalimentación? ¿Por qué se hace un resumen? Aquí lo menciona. Nos dice que esto sirve para estimular a los expertos, ¿sí? Que ellos mencionen ciertos factores que pudieron haber sido pasados por alto. Es decir, a lo mejor dije algo, pero sin querer se me olvidó que el factor importante, un cierto factor importante no lo tomé en cuenta. Y es por eso que a lo mejor la idea que aporté, yo en mi concepción piense, no, pues no es tan buena porque no consideré este punto. O sea, no es momento de sentirse mal o de enojarse, sino decir, ok, ya me lo hicieron ver, voy a mejorar mi propuesta. O a lo mejor si no la puedo mejorar yo, la mejora otra persona. El objetivo es combinar, retroalimentar, estimular, o sea, están en un solo barco. No es para que la mía es la mejor y la voy a defender a muerte. No, estamos abiertos a cualquier eh, propuesta que puedan llegar a tener alguna otra persona del equipo. O en este caso, del grupo de personas elegidas previamente como expertos en esta organización. ¿Cómo aplicar el método en 6 pasos? Nos dice que inicialmente debes definir el tema, problemática o contexto a abordar y el tiempo de aplicación del método. Es decir, primero definimos a dónde queremos llegar, ya sea el tema, el problema o de qué queremos hablar, ¿sí? Y cuánto vas a destinar o cuánto tiempo vas a aplicar todo este método. Llámese de horas, días, semanas, dependiendo de la complejidad del problema. Recuerden que eso decía al principio, que este método aborda temas más complejos. Siguiente punto, elaboras el cuestionario. Debe ser afín con el propósito del método. Quien elabora el cuestionario y lo distribuye a los expertos recibe el nombre de moderador. Es decir, aquí si yo di la problemática, pues yo voy a hacer un cuestionario donde todas las preguntas estén encaminadas a la solución o a resolver el problema que estoy planteando o a conocer las opiniones del problema que estoy planteando. Y esa persona que lo haga, pues se va a convertir en moderador. Defines el papel de expertos. Considera una serie de características asociadas a su competencia, experiencia, capacidad de análisis y disponibilidad. Es decir, si yo tengo a un grupo de personas bajo mi mando, o a lo mejor imagínense que son el director general de una empresa y tienen a su cargo a 200 personas. Imagínense,
recibir 200 respuestas diferentes porque voy a hacer preguntas abiertas de todas estas personas puede tardarme muchísimo en poder tener una solución de dicho método. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a elegir el panel de expertos, es decir, voy a considerar ciertas características para yo elegir a los mejores que yo considere, ¿sí? Entonces, ya sea que los elija por departamentos, por áreas de trabajo, a lo mejor alguien de producción, alguien de mercadeo, alguien de almacén, alguien de ventas, alguien de relaciones públicas, alguien que esté en la parte de entrega de productos, o ya sea que coloque yo o elija a los que tengan a lo mejor un poco más de grado de estudios, experiencia, tiempo trabajando en la empresa. Todo eso va a depender de la persona que quiera solucionar dicha problemática. Informar a los expertos definitivos cuál es el objetivo del método, ¿sí? Y también nos dice que cuantas veces estimas le pedirá su participación y que consiga su compromiso de colaboración. Es decir, yo elegí a lo mejor a 5 expertos y le digo, compañeros, voy a necesitar que me ayuden en esto. El objetivo es X. Este es el objetivo. Y voy a necesitar su ayuda aproximadamente de 5 a 8 veces. Solamente pido su compromiso para colaborar. ¿Por qué? Porque a lo mejor mando preguntas, yo realimento o analizo lo que me digan y empiezo a ver, y si veo que me voy tomando forma a lo que voy queriendo saber, ya empiezo a preguntar otras preguntas con respecto al producto que tuve de ese primer lanzamiento de preguntas. Y así voy delimitando hasta que yo ya reciba lo que estaba yo buscando. Ya encontré lo que quería, ya sé qué voy a hacer. Y ya a lo mejor en la tercera o cuarta vuelta ya llegué a mi conclusión. Entonces ya no hiciste las 8 veces que ibas a tener de estas personas su participación. Ya con 4 fue suficiente porque ya conociste o ya supiste lo que realmente necesitabas. Distribuyes el cuestionario e inicia la primera vuelta. Obtenidas las respuestas, las tabulas y empleas estadísticas según tus necesidades, promedio, rango, desviación estándar, máximos, mínimos, para luego socializar y comparar los resultados de la primera vuelta. Esto es lo que le mencionaba al principio. Este método es una especie entre cualitativo y cuantitativo. ¿Por qué? Porque aquí iniciamos y utilizamos un poco de estadística. Si se dan cuenta, es estadística básica, lo que es la media, la desviación estándar, sacar rango superior, rango inferior. Entonces, una vez que tengo el cuestionario, lanzo la primera vuelta, mando los cuestionarios y una vez que ellos me respondan, tabulo esas respuestas y empiezo ya a tener datos. Con esos datos empiezo a graficar o utilizar la estadística para luego cuando yo ya tenga esa retroalimentación o esas respuestas, pedirles que se junten y mostrarles lo que encontré, ¿sí? Y si ya estoy conforme con lo que yo quería, ahí termino. Pero si no estoy conforme, se inicia una segunda vuelta. Distribuyes y obtienes las respuestas. Es decir, otra vez preguntamos, distribuimos los cuestionarios y obtenemos respuestas. Puedes elegir elaborar y aplicar un nuevo cuestionario más específico basado en las respuestas de la primera vuelta o enfrentar directamente las respuestas hechas entre los expertos. Las alternativas son varias y depende de lo que tú como moderador, según tus objetivos, deseen lograr. Es decir, hagan de cuenta que esto es como una especie de concurso. Tienes al principio a 10 personas, te dan a lo mejor de esas 10 personas 15 alternativas y ya tú decides, hago un nuevo cuestionario para enfrentar estas 15 alternativas y las distribuyo aleatoriamente a mis expertos o los junto a todos y les voy pidiendo algún tipo de razón o justificación por la cual dieron esa respuesta. ¿Sí? Todo depende de mí, porque recuerden que es opcional mantener el anonimato de mis trabajadores o de mis expertos que me están ayudando. Pero si eso a mí no me interesa o no me importa, porque es dentro de la misma empresa, pues los uno, los junto y empiezo a retroalimentar. Y en algunas ocasiones, si en la segunda vuelta no se obtiene lo que yo quiero, vamos a una tercera vuelta.
vuelvo a hacer mi cuestionario ya encaminado de la segunda vuelta anterior y empiezo a enfrentar o analizar las respuestas que dieron mis expertos en esta tercera vuelta. Y así hasta que yo llegue a una conversión o a una conclusión o donde yo esté satisfecho con una estrategia que me ayude a salir adelante. ¿Ok? Ahora viene lo bueno. Es algo parecido a lo anterior, pero simplemente aplicando el método Delphi. ¿Sí? La empresa de frituras nacional en Fritur quiere construir una planta de procesado y producción en la región Sierra de Tabasco. Ustedes son un equipo de dicha empresa elegida para localizarla. Todos llegaron a un acuerdo que se debería colocar en el municipio de Teapa. Eso fue lo que les dijo en el brainstorming. Entonces ahora deben de aplicar el método Delphi para encontrar el lugar exacto dentro de Teapa donde se va a colocar y justificar su respuesta. Entonces se van a preguntar, ¿por qué hacer lo mismo si ya lo hice en el Philly 66? Porque ahora le van a dar otro enfoque, otra perspectiva. Recuerden que en el Philly 66 son 6 equipos trabajando 6 minutos y obteniendo ciertas opiniones o ciertas razones. En este caso no. En este caso se hace de la siguiente manera. Aquí ya les elaboré una tabla. Esta tabla ustedes las van a nutrir. Los puntos A, B, C y D son 4 opciones diferentes de 4 lugares diferentes donde yo considere colocar esta planta dentro del municipio. Y los factores 1, 2, 3, 4, 5 y 6 son los factores que voy a considerar y estoy tomando en cuenta para darle un poco más de importancia a estos puntos. Es decir, yo o como equipo de trabajo voy a juntarme con todos y empezar a decir, ok, ¿qué vamos a hacer? Bueno, a ver, díganme como primera instancia, quiero solucionar este problema, elaboro cuestionarios y pregunto. Mencióname 4 lugares donde tú consideres colocar una planta de procesado, indicando el número 1 como tu mayor prioridad, el número 2 como pues tu segunda prioridad, el número 3 como tu tercera y el número 4 como tu cuarta prioridad, dándole mayor peso al 1 y dándole menor peso hasta 4. ¿Sí? Ya le pido eso a mis integrantes del equipo y empiezo a tener ya unos datos. Recuerden que graficamos unos datos. ¿Sí? Y una vez colocado ya eso, ya lo junto con las opiniones de mis demás expertos y digo, ok, 5 personas llegaron a la conclusión que debemos de colocar una planta en las afueras de Teapa en tal kilómetro aproximadamente, convergen en la misma respuesta. Entonces, eso a lo mejor va a ser mi primer punto A. Y así voy colocando puntos que en este caso van a ser los lugares donde yo voy a localizar mi planta. Ahora, ¿qué factores voy a tomar en cuenta? Ahí nacen 6 preguntas diferentes. ¿Qué factor consideras que es importante tomar en cuenta para localizar mi planta? Y ahí donde ustedes van a decir, ¿qué factor, qué factor? Ok, primera instancia, mano de obra, es decir, personas para contratar. Segunda instancia puede ser el mercado, ¿sí? A dónde quiero atacar o cuál va a ser mi mercado objetivo. Otro factor, el impacto ambiental, ¿sí? A lo mejor haya muchos árboles y tenga yo que talar y a lo mejor algún tipo de programa de reforestación. O cuarto punto, está cerca de la materia prima, donde haya proveedores cerca y así el costo se minimiza. Todos esos factores se deben de tomar en cuenta. ¿Cuáles factores? Los que salgan, quedan a libre elección. A lo mejor yo diga que pueda ser mercado, recurso humano, proveedores, impacto ambiental, pero a lo mejor ustedes deciden que son más factores o a lo mejor son diferentes a lo que le digo. Yo les doy de ejemplo 4 puntos, 4 lugares diferentes que ustedes pueden elegir y les doy 6 factores diferentes que ustedes puedan elegir también. Ahora, si ustedes consideran que hay más, pueden colocar más puntos e incluso pueden colocar hasta 10 factores diferentes. ¿Cómo van a rellenar la tabla? Como se supone que se da un peso a los puntos que se van dando de las localizaciones, también se les va a dar cierto peso a lo que son los factores. Y dependiendo del número de factores va a ser el peso que se le está dando. Entonces, ya sea que le den mayor peso al factor 1 y así sucesivamente hasta llegar al factor 6 o hasta el factor 10, como ustedes quieran. ¿Y qué se hace? Pues simplemente lo que se hace es que al final se suman los pesos por puntos y el que tenga obviamente mayor puntuación, ese es el lugar donde vamos a colocar nuestra planta. ¿Sí?
Entonces, el punto o la localización dentro de Teapa que tenga mayor peso es la que se elige como la ganadora. Y ya obviamente si decimos, ¿y por qué quedó esa? Pues simplemente ven la tabla y dicen, ah, bueno, porque se le dio mayor peso a la parte ambiental, se le dio mayor peso a la parte de proveedores, se le dio mayor peso a la parte de recursos humanos, y así se llega a la conclusión que ese es el mejor punto porque hay una mejor comunicación. Entonces, sin darse cuenta, al hacer una tabla de este tipo y al graficar y al tener un peso total a lo último, ya dimos o ya vamos a tener la justificación o el porqué del punto determinado donde queremos construir, ¿sí? Y esta tabla se puede llenar y se puede, digamos que, sacar un total hasta las vueltas que ustedes consideren. Recuerden que así es el método Delphi. Se hace una primera vuelta, una segunda vuelta, una tercera vuelta, las que salgan. Si en la segunda vuelta ya queda, excelente. Si no, hasta que salga. Y ya tengan una respuesta ponderada, por así decirlo, aquí con este método. ¿Sí? Si por alguna razón converge con la respuesta al ejercicio anterior, pues quiere decir que están en la misma sintonía. Si no, no hay problema. Aquí lo importante es decir en dónde y el por qué se termina o cae esa respuesta que buscábamos. ¿Sí? Entonces, en conclusión, el método Delphi es un poco más elaborado, es para temas un poco más complejos, pero obviamente el ejercicio que queda no es complejo, es sencillo, ya lo han venido haciendo y en este caso pues simplemente se van a sorprender a lo mejor porque si yo como miembro del equipo, yo pienso que a lo mejor se debe de colocar en la glorieta de aquí de Teapa, en la entrada entre Villahermosa y Pichucalco y Teapa, a lo mejor al final resulte que fue la que yo le di mayor peso, pero el equipo o el equipo de expertos no consideró esa como mejor opción. Y no es porque no me quieran tomar en cuenta mi opinión, sino simplemente por ponderaciones, por peso o prioridades, salió que no era la mejor opción. A lo mejor es la tercera, la cuarta o la quinta opción que se llegue a tomar en cuenta. Entonces, eso es, jóvenes, el método Delphi. Si tienen alguna duda o pregunta, por favor háganmela saber. Mientras elaboran sus preguntas o la piensan, les voy a pedir que por favor coloquen en el chat la palabra presente para así tener la lista de asistencia del día de hoy. Les agradezco a todos de antemano, a los que pudieron conectarse, ya que pues el día de ayer me comenta Francisco que están al parecer empezando a vacunar. Entonces, les agradezco a los que pudieron conectarse el día de hoy. Y si aún no están vacunados ustedes, pues obviamente traten ¿cómo se llama? De hacerlo, de estar ahí pendientes y pues no dejarlo pasar. Entonces, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda? Nos quedan 6 minutos de vida para terminar esta clase. Y obviamente al terminar esta clase, yo subo la tarea. Ingeniero, Y adelante, Elisa. buenos días. La actividad se va a hacer por equipo. Ok, en este caso van a seguir el lineamiento. En teoría, entre comillas, se debe de seguir el lineamiento del método Delphi. Recuerden que dice el método Delphi, que hay un grupo de personas y dentro de ese grupo de personas eligen a los expertos. Se lo dejo a su libre albedrío. Ustedes ahorita son 16 personas, ¿sí? ¿Qué pueden hacer? Vamos a utilizar 16 como un múltiplo de 4 y se pueden sacar 4 equipos de 4, ¿sí? 4 equipos de 4 en los cuales cada equipo está, digamos que representa un departamento de esta empresa de procesado de frituras. Y a lo mejor esos 4 equipos de 4, yo como moderador elijo a una persona de cada equipo considerando sus competencias, sus capacidades, su perfil. Recuerden que ustedes son una empresa, ya saben cuál empresa son, ya van 3 ejercicios que hemos hecho, ya sabemos qué empresa somos o qué empresa son ustedes. Entonces, elige a una persona de cada equipo y esa persona es la que va a ser el experto. Pero no quiere decir que los otros 3 no van a hacer nada, sino van a ayudar al experto a responder esas preguntas que se vayan dando conforme se vaya dando este método Delphi. ¿Sale? Entonces, esa es una manera, yo les doy la idea, ustedes la implementan.
¿Por qué se lo dejo siempre a su libre elección y siempre les digo, se los dejo a su libre albedrío? Porque ya están en séptimo semestre, son ya ingenieros industriales, ya estamos en un nivel donde ya el maestro no les va a decir, háganlo así, y así quiero que me lo entreguen, y a fuercita, no. Yo les digo, ahí les doy la idea, láncenlo ustedes, que obviamente yo tenga mis preferencias a la hora de llevar a cabo una actividad es muy diferente, pero ustedes son los ingenieros, como dice la palabra, ingénienselas para solucionar este problema, que el problema es encontrar un lugar exacto donde colocar la empresa, y esa es una opción. Pueden hacer 4 equipos de 4 y eligen a un experto. Los otros 3 ayudan al experto a contestar las preguntas y van llenando la tabla de factores. ¿Sí? Van llenando la tablita, colocando prioridades, colocando cuáles son los 4 puntos que consideren importantes y colocando todos los factores que consideren importantes para evaluar cada punto considerado. De modo que al final se grafique cuál es la mejor respuesta o se grafique todas las respuestas en un solo gráfico y se coloque cuál es la que tuvo mayor peso de todas. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Nos quedan 3 minutos de vida. Profe, disculpe, ahí en esa, usted dice de hacer 4 equipos, yo, bueno, a mi manera de pensar, yo pienso que cada equipo, pues, obviamente va a elegir el lugar de la empresa donde él dijo, así que pienso que se nos haría un poco más difícil de elegir, sí, cuál sería el lugar, no sé cómo lo ve usted. Le diste a una parte importante del método Delphi. Si checaron lo que les acabo de decir, menciona que si en la primera vuelta no tenemos un grado de acuerdo, se hace una segunda vuelta y se hace una tercera vuelta y las vueltas que se necesiten, de modo que al final se llega a una conclusión. Esa es la parte importante, Joel, y acabas de mencionar una problemática real de las empresas que a veces en una primera instancia decimos, es que siempre van a pensar lo mismo, siempre van a dar su opción porque ellos están, entre comillas, ¿no? Así como decimos en el ámbito real, ellos son tercos, están tercos de que quieren esa fuerza. No es que sean tercos, es que dan su respuesta y justifican el por qué. Entonces, una vez que yo como moderador, recuerden que un moderador debe ser imparcial, debe de no estar sesgado a ninguna parte, de tener preferencias, empiezo a evaluar, ok, sigues defendiendo tu postura, vamos a sacarla y la voy a tomar, la voy a tirar para todos y que me digan su punto de vista. Y así damos las vueltas, lanzamos cuestionario y a lo mejor la tabla de 4 puntos que coloqué por ahí se puede estar moviendo, puede estar fluyendo. Entonces a lo mejor en un punto el factor 2 que creíamos que era segundo importante sube a primer punto. A lo mejor el factor 3 baja a nivel 4. ¿Por qué se comporta así? Porque estamos tomando opiniones de todos los expertos, de todos los equipos. De modo que al final debe de salir una respuesta ponderada. Y así con esta respuesta ponderada, aunque yo como equipo, a lo mejor un ejemplo, ¿no? A lo mejor yo, a lo mejor la compañera Missy está, yo quiero que salga la mía y a fuerza va a quedar la mía, pero a lo mejor cuando al final sale mi tablita y veo que mi idea quedó en segundo lugar, no, pues ni hablar porque en segundo lugar no puedo pues decir que no estoy de acuerdo porque se tomó en cuenta factores, se multiplicó, se sumó y al final dio que el de mayor peso es esta respuesta, ¿sí? Y a veces es lo que dice la teoría, se consideran ideas, mas no nos perdemos el tiempo en decir que esa no es buena, sino se lanzan las ideas y de ahí ya se obtiene la que se considera importante. Entonces, espero sea la respuesta a tu pregunta. Me queda 1 minuto de vida, jóvenes. Por favor, enciendan su cámara para tomar la evidencia del día de hoy. Si tienen alguna otra duda, por favor, háganmela saber por el grupo de WhatsApp y ahí la platicamos, ¿sí? Creo que está entendible la actividad, no está difícil, es simplemente ponerse de acuerdo, que es lo más difícil que les ha costado en estas 2 últimas actividades. La primera salió perfecta, simplemente hay que tener un poquito más, jóvenes, de sinergia, porque recuerden que eso es lo que van a tener la problemática cuando vayan a trabajar. Entonces, si no solucionan ahorita a nivel formación profesional, ¿cómo van a solucionar al nivel trabajo si ahí no conocen a las personas? Entonces, miren todos a la cámara, por favor. Voy a tomar la fotografía en 1, 2, 3. Ok, chicos, otra fotografía más. Contamos hasta 3. 1,
2, 3. Ok, jóvenes, si tienen alguna duda o pregunta, por favor, háganmela saber.